Muchas gracias. Antes estaba diciendo que la Consejería, cuando asumió la responsabilidad, había iniciado un par de estudios que a nosotros nos parecieron muy interesantes. Uno de ellos, ya lo dije, el plan de reactivación, que fundamentalmente se basaba en el desarrollo del I+D+I, y la otra era la Estrategia Canaria de Formación y Empleo, que fundamentalmente se basaba en las políticas activas de empleo. En la estrategia se hace una actualización de la concepción de las políticas, que entre otras cosas implicaba todo un cambio en el planteamiento de unas políticas, digamos, al bulto sobre el colectivo de parados, al cambio que se había realizado a partir de 2011 en el Estado, en la estrategia de empleo, que había hecho un cambio para políticas personalizadas de empleo como la mejor forma para el reintegro. Para esto era fundamental el desarrollo y la modernización del Servicio Canario de Empleo. Entonces, en este primer momento, que a nosotros nos parece positivo y creemos que la Consejería demuestra que tenía unas amplias ganas de llevar políticas activas, desarrolla dos elementos, uno basado en el I+D+I y el otro basado en el Servicio Canario de Empleo. Sin embargo, cuando vemos la actividad que ha llevado la Consejería, la política real, nos parece que no refleja mucho el que realmente esté llevando un interés prioritario, como se supone que tiene que llevar, sobre las políticas de empleo, teniendo en cuenta las tasas de paro que tenemos. El primer punto que tenemos que analizar es el tema de la inversión. Está claro que el Gobierno de Canarias ha recibido mucho menos dinero por políticas de empleo del Gobierno central. Esto se ha visto muy reflejado en las reducciones, por ejemplo, del PIEC, y eso obviamente pues condiciona las políticas de empleo de Canarias. También es verdad que el Gobierno de Canarias, cumpliendo estrictamente las condiciones de ajuste fiscal que le ponía el Ministerio de Hacienda, ha tenido margen en los años 2012 y 2013 para poder solicitar financiación adicional por 240 millones de euros que podría haber empleado en políticas sociales o en políticas de empleo. Por decisión política del Gobierno de Canarias, prefirió mantenerse en exceso, cumpliendo las políticas de ajuste fiscal, que el conseguir dinero para intentar incrementar el gasto público y aplicarlo a políticas como pudiera ser la de empleo. El resultado es que en los presupuestos generales de Canarias, el Servicio Canario de Empleo ha ido viendo disminuido su partida de forma notoria. En el año 2012 tenía 290,7 millones de euros, en el año 2013 156,2 millones de euros y en el año 2014 165,2 millones de euros. Simplemente con que se hubiese mantenido la partida presupuestaria del Servicio Canario de Empleo, no se hubieran perdido en 2 años 260 millones que se podían haber aplicado a políticas de empleo, y esto en parte es por decisión del Gobierno de Canarias y no solo porque el Gobierno del Estado le haya reducido las partidas. El segundo punto que queremos destacar es el tema de las políticas activas de empleo. Ya dijimos que era uno de los elementos que la propia Consejería valoró como básicos para llevar una política de empleo en Canarias, y el elemento a través del cual había que hacerlo era el Servicio Canario de Empleo. Razón por la cual, cuando se cerraron los presupuestos del 2012, como hubo una reducción de la definición del PIEC, el Gobierno de Canarias decidió que lo mejor que se podía hacer era echar a 387 trabajadores del Servicio Canario de Empleo de los 800 que tenía. Clara muestra de la enorme importancia que le daba a las políticas activas de empleo. Bien, es verdad que luego, debido, entre otras cosas, a la actuación de la anterior consejera, aparte de los trabajadores y aparte de la oposición, el tema se evitó, lo cual demostraba, entre otras cosas, que no era inevitable el tener que echar a 387 de los 800 trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Y un segundo elemento que nos hace dudar sobre el interés que tiene el Gobierno en las políticas de empleo es la información que salió el otro día sobre el seguimiento de las políticas activas de empleo, que no se hace desde el año 2010, es decir, no se ha hecho nada sobre las políticas que se han desarrollado en el actual mandato, y que según informaciones periodísticas los resultados de las políticas activas de empleo son bastante negativos. Aquí en concreto yo le puedo decir, en orientación profesional decía una caída de 20 puntos en cuanto a la efectividad de las medidas en 2 años, en formación y recualificación una caída de 8 puntos y en políticas de oportunidad de empleo y formación una caída de casi 26 puntos.
Es tan importante hacer el seguimiento y la medición de este tipo de políticas que en la estrategia que ustedes planteaban, aunque era de 2012 a 2014, se hablaba de que había que hacer planes anuales porque era la única forma de poder hacer un seguimiento estricto del asunto. Ustedes no es que no hayan hecho un seguimiento, que no han hecho la más mínima evaluación para poder corregir posibles errores o potenciar lo que sea válido y modificar lo que sea incorrecto. Otro de los elementos básicos que dijimos antes, que ustedes habían planteado al principio para el desarrollo del empleo en Canarias, era el tema de la I+D+I. En eso tenemos dos elementos a tener en consideración. Primero, ustedes saben que Canarias es la penúltima comunidad autónoma por gasto en I+D+I del Estado. Solo estamos por encima de Baleares. Tenemos un gasto del 0,51% sobre el PIB, cuando la media del Estado es del 1,3%. Y como usted sabe, la propuesta europea para el desarrollo y la sostenibilidad 2020 implica que sea de un 3%. Entonces partimos de una política muy baja con respecto al tema de I+D+I. Pero lo más gracioso es que la política de I+D+I en Canarias se desarrolla a través de tres instituciones: hospitales públicos, universidades públicas y el ITC. En los presupuestos del 2014, demostrando otra vez una enorme preocupación por el empleo en Canarias, tras haber recortado los gastos en el ITC y haberlo llevado a déficit, el gobierno de Canarias lo que plantea es ya a 80 de los 161 trabajadores, demostrando una clara preocupación por el I+D+I y sus consecuencias con el empleo. Obviamente volvió otra vez a producirse una gran reacción y, por suerte, no se llevó a cabo la medida, lo cual también demostraba que no era imprescindible. Todo esto refleja, desde nuestro punto de vista, que las actividades prácticas que desarrolla el Gobierno de Canarias ni mucho menos refleja una preocupación por el desarrollo de las políticas de empleo. Y hay un elemento adicional, que es un elemento exótico que aporta a nuestra comunidad, que es los planes masivos de empleo. Tenemos un presidente del Gobierno que tiene una enorme habilidad para, cuando hay algún tipo de modificación en alguna cosa colateral, pues va a generarse unas decenas de miles de puestos de trabajo. Cuando elevó el impuesto del tabaco en el 2009, iban a haber 10.000 empleos más. Después generó una subvención a los costes de la seguridad social en 2010, 20.000 empleos más. Y en esta legislatura ya nos ha dicho que gracias a la renovación turística se van a producir 80.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos. Obviamente ninguna de esas cosas es verdad, obviamente ninguna de esas cosas se materializa, y con la situación que tenemos es poco menos que un sarcasmo y un insulto a los parados el estar dando este tipo de medidas y haciendo este tipo de publicidad cuando sabemos que no se va a llevar a efecto. En resumidas cuentas, yo creo que si valoramos la actividad de la consejería durante su mandato, que yo creo que es como hay que valorarlo, porque el problema, si entramos en los datos coyunturales, podemos tener o una batalla de cifras como ha planteado el PP, porque las cifras dan para muchas interpretaciones, o podemos llevarnos al desencanto, como ha hecho el portavoz del Grupo Nacionalista, diciendo que con los datos que tenemos, si no hay ningún planteamiento adicional, bueno, con apenas 15 años tenemos resuelto el problema, lo cual siempre animará mucho a un joven de 20 saber que a los 35 años a lo mejor tiene empleo. Entonces, en los propios objetivos que se planteó la consejería cuando asumió la responsabilidad, se fijó dos tareas. Una, creación de empleo, es decir, no terminar en el mandato con menos empleo que el que había cogido, y dos, mejorar la tasa de paro. Yo le voy a decir la situación que tiene a día de hoy en ambas cosas. Con respecto a la creación de empleo, le puedo decir que, como usted sabe, se han perdido del inicio del mandato hasta ahora 37.300 ocupados más. Es decir, que no mejora, sino que empeora. Del inicio del mandato hasta ahora hay 35.400 parados más. Perdón, antes eran ocupados menos. Hay 37.300 ocupados menos y 35.400 parados más. Del inicio del mandato ahora, es decir, después de las políticas llevadas por este gobierno. También cabe decir que tenemos 77.600 parados más de larga duración.
Y también hay que decir, que el dato también lo dijo usted, que la tasa de paro pasó desde Señoría, vaya finalizando cuando pueda ya. La tasa de paro pasó del inicio del mandato en un 52,1% a un 56,11% que está ahora. Yo creo que se puede decir que la gestión en política de empleo del actual gobierno es un fracaso contundente. Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la señora.